A ver, sobre la primera pregunta, ya han pasado más de 3 meses desde que empezó la cuarentena y las noticias que antes eran opacadas por el COVID surgen nuevamente. Las tragedias cotidianas, las distintas crisis sociales nos muestran un panorama terrorífico. ¿Cómo cree que esto afecta nuestra atención en actividades diarias? Bueno, diría en primer lugar que no es que eran opacadas, lo que pasa es que estaban centradas en el COVID porque evidentemente se trataba del problema o se trata del problema más importante, ¿no? Porque es un asunto vital a partir del cual la gente muere, entonces debe tomar una serie de decisiones. Sí es cierto que el tema de las tragedias, etcétera, ya ha empezado a copar o a recuperar, digamos, el espacio que antes tenía. Y esto se puede ver como dicen, decían desde la teoría crítica, se puede ver a la necesidad de fomentar el miedo para controlar, ¿no? El miedo es una estrategia, el miedo y la violencia son estrategias de control muy importantes. Entonces los medios de comunicación históricamente juegan a la idea de atemorizar, ¿no? La idea de atemorizar para que se genere esta suerte de histeria colectiva en función a ciertos temas y eso genera la necesidad de estar más informados. Es decir, si yo digo, ojo, que está por tu casa el delincuente, la siguiente vez digo, el delincuente se está acercando más, entonces con esto me estoy asegurando de que vaya a escuchar el tercer y el cuarto día para ver si el delincuente ya va a llegar a robarme a mí o no. Digamos que esto es una cosa histórica, así han funcionado los medios. Entonces, cuando se dice cree que esto afecta a nuestra atención, sí, evidentemente nos distrae de cosas importantes, pero también podríamos explicarlo desde la teoría del agenda setting, ¿no? Que dice que los medios de comunicación proponen una agenda informativa a partir de la cual representan una idea del mundo que a veces de alguna manera deja de competir o compite, mejor dicho, con nuestros, nuestras prácticas cotidianas. Entonces, evidentemente, hay una distracción de fondo, ¿no? Luego, la segunda pregunta, esta de Knowledge is Power, Information is not. ¿Crees que el aislamiento ha potenciado el problema? No lo veo como un problema. O si ha generado, dices, un comportamiento más crítico sobre la información. O sea, definitivamente no. El comportamiento crítico, la actitud crítica frente a los medios de comunicación y sus contenidos no es algo que surge por generación espontánea, ¿no? No se genera espontáneamente. Es algo que tiene que ser formado, tiene que ser es producto de una reflexión. O sea, no llega gratis. Y en ese sentido, el que haya más noticias en un sentido o en otro no tienen por qué generar mayor conocimiento sobre ningún asunto. Creo que hay mucha información y hay poco conocimiento, coincido. Hay muchos datos y muchos datos falsos que conviven con datos verdaderos, con personas incapaces de discriminar porque no tienen necesariamente una formación mediática que deberían tenerla y por lo tanto dependen de fuentes únicas muchas veces en las que confían, generando estos llamados filtros burbuja, ¿no? Donde toda la información que llega a ellos es una información conveniente, ¿no? Para sus propios intereses y sus propios sesgos ideológicos. Entonces, al no existir, por un lado, una cultura mediática que incentive desde la estructura de medios la pluralidad de las fuentes y al no haber una formación mediática desde la escuela, evidentemente estas dos cosas se conjugan para generar un problema de falta más bien, ¿no? De carencia de lectura crítica de la realidad y de las noticias. Luego en tu tercera pregunta que hablas sobre los influencers,
que se convierten en un medio importante. Bueno, de hecho los influencers ya eran importantes, ahora más bien pierden un poco de importancia porque digamos, el modelo de negocio de muchos influencers era la publicidad y la publicidad ha sufrido y ha tenido que reconvertirse, y tendrá que reconvertirse en los próximos meses y años. Entonces esta figura del influencer que recibía un pago para hacer una mención comercial, pues ha cambiado, ¿no? En ese sentido, preguntas el contenido que dan y su perspectiva sobre las noticias toma mucha relevancia. Yo discrepo de esa lectura. No sé si realmente los influencers, por lo menos si estamos hablando de los mismos influencers. Sí hay líderes de opinión políticos, pero son líderes de opinión políticos que lo eran fuera de las redes sociales. Quizá aquellos pocos que sí son nativos, digamos, de las redes sociales. Pienso en formatos como el del Kakash, ¿no? Que es una persona que lee la realidad y que nace como youtuber, o sea, nace en una red social. Cobran relevancia, sí, como fuentes alternativas, ¿no? Quizá para las personas más informadas, con mayores accesos tecnológicos, ese tipo de información sea súper importante, sobre todo para diversificar las fuentes, para tener fuentes no tradicionales, que ya sabemos que corren ciertos o que contienen ciertos sesgos, aunque aquí también los hay, lo que pasa es que son mucho más encubiertos, ¿no? Están mucho más encaletados. Pero yo creo que a tu pregunta de si estos tipos de plataformas son productivos o contraproducentes al momento de filtrar información, la filtración de información la tenemos que hacer nosotros, ¿no? No podemos depender de que Facebook o Twitter pongan un servicio de fact-checking, que finalmente de lo que se trata es de personas que con un criterio determinado señalan si algo es o no real, o que si tiene vicios o algunas carencias o ciertos sesgos, como lo que le pasó a Donald Trump hace unas semanas, donde Twitter marcó 2 de sus tweets como potencialmente violentos. No recuerdo cuál es el rótulo que le puso, o que potencialmente podrían incitar la violencia. Eso yo creo que no se lo podemos dejar a los medios sociales, que ya tendrían que hacerlo en la medida en que, así como los medios tradicionales tienen gatekeepers o guardabarreras, filtros editoriales, también los medios sociales los podrían tener. Pero siempre hay la duda de si los medios sociales son solo plataformas neutras y el contenido en realidad y que no se responsabilizan, digamos, por el contenido que fluye en ellos, ¿no? Esa es una discusión ya de carácter más filosófico, si se quiere. Y también práctico, ¿no? Desde el periodismo, qué cosas son esas plataformas y qué podemos exigirles. Pero yo creo que más allá de la exigencia necesaria a las plataformas y a ciertas normativas y leyes que tengan que generarse, yo siempre repito que el problema de fondo es la formación mediática, la educación mediática que tenemos las personas. Y aprovecho para la última pregunta. Dices, al comienzo de la cuarentena se dio una racha fuerte de cadenas de WhatsApp y Facebook con información falsa, remedios caseros. La sobrecarga para muchos llevó a ansiedad y en el peor de los casos a seguir medidas contraproducentes. El gobierno o el MINSA no cumplió en comunicar correctamente la información. Es que es muy complicado, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias fuentes. Entonces estamos bastante desacostumbrados a seguir fuentes oficiales. La gente prefiere informarse a partir de lo que puso mi amigo o amiga en la red social. Entonces ya hay un filtro y un sesgo evidente allí. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a la página que inmediatamente el gobierno creó, donde veía asuntos de COVID-19? Incluso el tema de las conferencias que daban los ministros y que ya llegaron a agotar finalmente, pero que en un inicio eran súper importantes para estarnos al tanto de la información oficial. Ese es un mecanismo que fue muy importante. Lo que pasa es que no se renovó. Desde mi perspectiva, ahora se necesitaría ya no al presidente en un tono paternalista volviendo a repetir las mismas cuestiones y mezclando ciertos elementos propagandísticos con información. Se requeriría más bien un portavoz, ¿no? Que dé cuenta de información oficial de manera muy sintética. Pero el problema no está tanto en el emisor cuanto en el receptor, en este caso en nosotros, ¿no? Que no estamos de nuevo acostumbrados a buscar información oficial.
Y en ese sentido vuelvo a la necesidad de desarrollar filtros críticos y de saber en primera línea qué cosa es una fuente, ¿no? ¿Quién emite un mensaje? ¿No? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Que son las preguntas básicas desde la educación mediática, ¿no? Eso es lo que podría responderte. Espero haber ayudado. Cualquier otra cosa me preguntas.